Hola, ¿cómo están? Soy Sergio en esto que he denominado como Recorriendo a México, y hoy nos encontramos en el lugar de referencia de todas las historias, en el Zócalo capitalino. Pero su nombre real es la Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Tiene una superficie de 46.800 metros cuadrados y acá se la presento. Duda que el Zócalo capitalino fue y sigue siendo testigo de todos aquellos grandes eventos ocurridos acá, tanto en la antigua Tenochtitlán como en la actual Ciudad de México. Y esto es porque esta plaza fue el centro de Tenochtitlán antes de la llegada de los conquistadores. Como la historia nos cuenta, los antiguos mexicas, en busca de la tierra esperada para asentarse y así fundar su lugar de residencia, se localizaron en esta región entre islotes, ya que en ese momento era una zona lacustre y muy prometedora. Estamos hablando de los años 1320 después de Cristo aproximadamente. Fueron así unos 200 años de hegemonía con uno de los imperios más trascendentales de toda Mesoamérica, por su religión, por su economía, tradiciones, arquitectura y el modo de organización política que tenían. Tras la caída de la Gran Tenochtitlán en el año 1521, Hernán Cortés y los conquistadores a su cargo comenzaron a construir su propio imperio, el cual contemplaba el Palacio de Cortés, ahora llamado Palacio Nacional, y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Como pueden observar, la Catedral Metropolitana es una obra maestra que marca el costado norte del Zócalo capitalino y que fue edificada a un costado del Templo Mayor de Tenochtitlán. Antes de cambiar de tema, me gustaría comentarles sobre el modo y la forma en que los antiguos mexicas encontraron el lugar para habitar acá en el Valle de México. Y es que los aztecas, quienes fueran los antecesores de los mexicas, emigraron de la mítica ciudad de Aztlán por más de 100 años, hasta encontrar algo, una señal que les diera a entender dónde debían ubicar la ciudad. Esta imagen, esta señal, corresponde a un águila posada sobre un nopal, sobre un cactus, devorando a una serpiente. Es la imagen que ustedes pueden observar en la bandera de México. A partir de la vista de esta señal, comenzaría a forjarse el gran imperio mexica, el gran imperio de Tenochtitlán. Ahora sí vamos a cambiar de tema porque es el momento de hablar del Palacio Nacional. Es un edificio colonial construido sobre un área de 40.000 metros cuadrados y es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, considerado como Patrimonio de la Humanidad
Desde el año 1987, su construcción se inició en el año 1522, o sea, un año después de la caída de Tenochtitlán. Este edificio ha sido permanentemente escenario de actos oficiales, protocolarios y cívicos de la Presidencia de la República, tales como la recepción de jefes de Estado y de gobiernos extranjeros. Del mismo modo, las ceremonias festivas del Grito de Dolores Hidalgo el día 15 de septiembre y del inicio de la independencia los días 16 de septiembre. Y este es el balcón donde para las fechas patrias el presidente de la nación sale a saludar al pueblo, el pueblo acá reunido, veo por multitudes. Es hora de dirigirnos caminando por un costado de la Catedral Metropolitana y es ahí donde nos vamos a encontrar con la entrada de esta zona arqueológica, con la entrada del Templo Mayor. Para hablar del Templo Mayor tenemos que decir que era el centro político y religioso de todo Tenochtitlán. El valor histórico que nos vamos a encontrar en esta zona, en la zona centro de la Ciudad de México, es enorme porque por un lado nos encontramos con la ciudad de Tenochtitlán, que fue fundada en 1300 aproximadamente, y por el otro toda la época de la conquista, ¿no? De la conquista española. Para ingresar no tenemos que olvidar de traernos el cubreboca porque si no no nos van a dejar entrar. La entrada para los locales, creo que no lo había comentado. Que en México, con la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, facilita el acceso a la cultura a todos los mexicanos. Esto es, siendo que los días domingos pueden entrar gratuitamente solo presentando una identificación que acredite la nacionalidad de la persona. Como todas las historias de las distintas comunidades humanas, la religión estaba estrechamente vinculada a la política. Y la cultura mexica no era una excepción a esto. Es por eso que el Templo Mayor, este centro político y religioso, está dedicado a dos deidades: Tlaloc como dios del agua y Huitzilopochtli como dios del sol y de la guerra. Y fue esta última deidad quien los guió en su peregrinar y les envió la señal para que se dieran cuenta dónde ubicar su población. Al ser este un lugar ideado y señalado por un dios, los mexicas creían que el Templo Mayor ocupaba el centro del universo. Es por esa razón que no podía ser cambiado de lugar. A ello se debe que cada vez que querían agrandarlo, se construía un nuevo edificio sobre el anterior. De esta manera, se procedió al menos en 7 ocasiones, las 7 etapas de construcción. En
la continuación del recorrido de esta zona arqueológica nos vamos a encontrar con el Museo del Templo Mayor, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1987. Este museo se encuentra dividido en un vestíbulo y 8 salas temáticas, para que el visitante pueda conocer los artefactos y esculturas encontradas a lo largo de la historia de las exploraciones en el centro de la Ciudad de México. Es importante decir que una vez que el pueblo mexica se instaló, comenzó su etapa de expansión, obteniendo de esta manera, ya sea por el comercio con los distintos pueblos de la zona o por la obligación del pago de tributos, las distintas herramientas, alimentos, armas, adornos y esculturas que no tienen que ver o no están relacionados directamente con la cultura mexica. Y es por lo que acabo de decir que ahora logro entender por qué motivos se encuentran estatuillas, esculturas o herramientas muchísimo más antiguas de la cultura de la cual estamos hablando, que en este caso es la mexica. Siendo entonces estas estatuillas que se encuentran dentro de la vitrina con una antigüedad de más de 3.000 años, seguramente fueron entregadas como parte de tributo y constituían para la cultura mexica un museo de la antigüedad. Es algo realmente muy curioso y que uno va analizando. Como toda sociedad, seguramente han tenido su propio museo. Es un dato realmente muy curioso, pero si uno se pone a pensar por qué no podrían tener su propio museo con respecto a los artefactos que le fueron entregando como tributo o que ellos mismos fueron comercializando. Como ven, la historia nunca nos deja de sorprender. Una vez finalizado el recorrido en este maravilloso museo y antes de irnos a desayunar, nos vamos a encontrar con toda la tradición ancestral en carne propia. Acá se las dejo para que la puedan disfrutar. Les comento que es imposible no quedarse hipnotizado con las representaciones de estas personas, pero nuestra historia tiene que continuar. Y antes de dirigirnos a la Catedral Metropolitana, vamos a desayunar a un lugar que tengo el honor de conocer y les comento que la gastronomía es muy rica y muy sabrosa. En cada historia llega el momento de desayunar y hoy me encuentro en un lugar donde suelo venir cada vez que por alguna razón tengo que venir al Zócalo. Estoy hablando del restaurante La Catedral y bueno, qué decir, ¿no? Realmente se come muy pero muy bien. La verdad que este lugar se los recomiendo. Se come muy bien, pero muy bien y bien barato.
Se encuentra del lado de atrás, a 2 calles del lado de atrás de la catedral. Entonces no está tan lejos como para venir. Y para que vean que el argentino también come chilaquiles, ahí se los voy a pasar para que lo vean. Este es un desayuno. A ver qué tal. Después de haber desayunado abundantemente, ahora nos vamos a dirigir a la Catedral Metropolitana. Pero si vamos a hablar con propiedad, la tenemos que llamar con su nombre oficial, que es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México. Es muy evidente cómo los antiguos conquistadores intentaron erradicar todas las tradiciones y la cultura mexica. Un ejemplo de eso es ni más ni menos la construcción de la Catedral Metropolitana acá en la Ciudad de México, que inició en 1524 por Hernán Cortés, justo en el cruce de las calzadas que conducían al Templo Mayor. En 1534, el templo recibe por parte de la Santa Sede el reconocimiento como catedral, y es así que en 1573 inician las obras formales, mientras que paulatinamente se va destruyendo la antigua catedral. La demora en la construcción y en la finalización de la catedral hizo que ésta tuviera las características eclécticas que hoy presume, es decir, en ella se encuentran estilos de inspiración barroca, herreriano, gótico, renacentista y neoclásico. Esta catedral metropolitana está inspirada en las catedrales de Jaén y Valladolid. Hay que decir que entre los años 1993 y 1998 se realizaron importantes trabajos para la estabilización del edificio, que presentaba peligrosas inclinaciones en sus torres. La catedral, como muchos otros edificios del centro histórico, se halla sobre suelos inestables desde el inicio de su construcción y se hunde paulatinamente sobre el lecho del lago. Como conclusión de esta historia, es de observarse que hoy nos encontramos con una catedral llena de feligreses y turistas que admiran y adoran las grandes manifestaciones arquitectónicas que tienen su origen en la época de la conquista. De esta manera doy por finalizado la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que la cantidad de horas que uno le dedique a la historia de la Ciudad de México es poco, pero bueno, seguramente en las próximas historias vamos a estar dando más información. Les mando un saludo grande, cuídense mucho, nos vemos en la próxima historia. La riqueza cultural que encontramos acá, tanto de la época de la conquista como la prehispánica, es increíblemente grande. Entonces vamos a ver cómo hacemos un video que no entra en profundidad. Yo creo que no entraríamos tanto en la profundidad de cada historia, pero sí contar algo lo más relevante, ¿no? Esa es la intención, que todos estén enterados y todos conozcan esta belleza, toda esta historia que tiene México, y precisamente en este caso hablando de Tenochtitlán.